Jóvenes, con el placer de siempre en saludarlos. En este nuevo video vamos a retomar la sesión. En la presente unidad estamos tocando los temas de la aplicación Excel, que es uno de los paquetes que viene dentro del software Microsoft Office. En este caso, Excel, comúnmente llamado, son hojas electrónicas de cálculo. Como su nombre lo dice, permite la realización de cálculos y estudios estadísticos de datos para la toma rápida de decisiones. Un archivo de Excel o de una hoja electrónica de cálculo lo vamos a llamar siempre como libro. En los siguientes segundos vamos a ir mencionando el por qué se le debe de dar este nombre. La aplicación Excel, al abrirlo, dependiendo de la versión en que tengamos instalado en nuestro equipo de cómputo, las versiones más actuales que yo tengo es el 2019, me muestra qué es lo que yo quiero trabajar. Me muestra en un inicio un libro en blanco, algunas plantillas que ya vienen precargadas o que se pueden descargar si es que tiene conexión a internet. Podemos abrir algunos archivos recientes que hayamos trabajado previamente. Para el ejercicio vamos a abrir un libro en blanco. La sesión anterior estuvimos viendo la estructura de esta aplicación. Retomamos rápidamente la barra de títulos, donde nos va a mostrar el nombre del archivo o libro que estamos trabajando. Si se dan cuenta, al momento de abrir un libro nuevo me aparece el nombre en automático libro nuevo. Una vez que yo ya lo haya guardado en una carpeta o en alguna USB que yo pueda transportar de manera segura, va a tener el nombre con el que yo lo haya guardado. Siempre va a tomar el nombre del libro por lo siguiente. En versiones anteriores, siempre al ejecutar Excel me aparecía en automático 3 hojas. De ahí viene el nombre. La composición de un libro se estructura por varias hojas. Ahí por el nombre del libro. Tenemos nuestros botones de control de ventana: minimizar, maximizar o restaurar y cerrar. También tenemos nuestra barra de acceso rápido, donde vamos a acceder a comandos más comunes o los que más utilicemos para agilizar nuestros procesos en los libros que vayamos trabajando en Excel. Esto se puede personalizar. Nos vamos a esta pestaña, personalizar barra de herramientas de acceso rápido, y agrego o quito los elementos que a mí no me ayudan. Podemos agregar en más comandos. Espero la ventana y yo selecciono cuáles son los comandos que yo más necesito o que más utilizo para agilizar mi trabajo en Excel. Por ejemplo, vamos a poner actualizar todo. Agrego, acepto y aquí está el comando actualizar todo.
En las versiones anterior al 2007, la composición o estructura de mi programa Excel estaba compuesto por barras de menús. A partir de la 2007 hasta hoy en día ya se agruparon en banda o cinta de opciones, que en este caso la banda o cinta de opciones se agrupa desde la pestaña inicio hasta vista o programador, dependiendo de las pestañas que estén activas. También tenemos nuestro menú archivo. Solamente aclaro aquí, si es la versión 2007, vamos a encontrar el icono de Microsoft Office en una esferita que se le conoce como botón Office. De la 2010 hasta hoy en día la 2019 tenemos que es el menú archivo. En esta parte donde me permite abrir un nuevo libro, abrir algún libro existente, información de mi libro actual, guardar como, imprimir, entre otras opciones. Cada cinta de opción, cada pestaña que conforma la banda o cinta de opciones, tiene sus respectivos comandos, como lo estuvimos analizando en el programa Word en la unidad anterior. Como en Word, igual en Excel, la pestaña inicio tiene sus comandos que permiten dar formato a la estructura como tal de mi hoja de trabajo. En este caso, la diferencia entre Word y Excel, que mi hoja de trabajo va a ser una hoja cuadriculada, que va a estar compuesta por columnas que se van a identificar con las letras del abecedario y las filas que los vamos a identificar con los números arábigos. ¿Cuántas columnas podemos encontrar? Dependiendo de la versión también la aplicación Microsoft Office, en este caso la 2019, llega hasta la XFD, la columna XFD, y el número de filas consta de 1.048.576. Es la cantidad de columnas y filas que está compuesto Office 2019. En la intersección de una columna y una fila se le va a conocer como celda. Contamos también con la barra cuadro de nombres, dependiendo de la celda que vamos a ir posicionándonos, va a marcar el nombre que corresponde a esa celda. Esta celda también puede tener nombres en específico, por ejemplo, que yo le quiero poner a la celda F10, que se va a llamar total, se me ocurre. Y cada vez que yo venga a F10, se va a llamar total en vez de F10. Tenemos también nuestra barra de fórmulas y funciones, donde vamos a agregar las funciones que nosotros vamos a ir trabajando. Si yo le pongo en todo, van a aparecer todas las funciones que tiene para trabajar, que es su principal herramienta de las hojas electrónicas de cálculo. Enseguida vamos a diferenciar. Y nuestra barra de fórmulas, donde nosotros vamos a ir colocando las expresiones que nosotros vayamos a utilizar. Menciono nuevamente nuestro área de trabajo, que es una tabla cuadriculada compuesta por columnas, filas, celdas. Mencionaba al inicio las diferentes hojas de trabajo que vamos a colocar en este libro para la realización de nuestras actividades.
barra de desplazamiento horizontal, barra de desplazamiento vertical, botones de vista, normal, diseño de página y vista salto de página. En el transcurso de las sesiones vamos a ir viendo cuál es la diferencia de cada uno y para qué se utiliza. Y nuestra barra de estado y nuestra zoom. Como mencionaba al inicio, Excel, el objetivo de Excel o de las hojas electrónicas de cálculo es el manejo de datos numéricos y alfanuméricos. ¿Para qué? Para obtener información o datos de algo estudiado y así obtener algún resultado. Su principal pilar básico para trabajar una hoja electrónica de cálculo son dos. Primero son las fórmulas, segunda son las funciones. Ahorita vamos a especificar de manera básica. Vamos a iniciar diferenciando estas dos herramientas que nos ayudarán para desarrollar los siguientes contenidos: fórmulas, funciones. De manera general, las fórmulas son expresiones que vamos a ir desarrollando de acuerdo a nuestras necesidades. Es decir, que los vamos a construir nosotros utilizando paréntesis, que es una agrupación de alguna operación, operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división, potencia, porcentajes, entre otros. Y en las funciones ya viene definidas por el programa Excel. Es decir, ya solamente vamos a trabajar los datos como tal. A veces viene limitado en cuanto al uso de funciones, pero los podemos construir mediante una fórmula utilizando varias funciones, y de ahí sale el término de funciones anidadas, que más adelante vamos a tocar esos temas. Vamos a iniciar desde lo básico para que podamos llegar a lo más complejo. En ambas deben de iniciar el signo igual para obtener un resultado. Aclaro, en la celda donde vamos a requerir un resultado no debe tener ningún otro dato que podemos ir cambiando más que la fórmula o función que vayamos a requerir para obtener un resultado. Iniciamos la explicación con las fórmulas. Imaginemos que necesitamos calcular el área de un triángulo. Área de triángulo. Para calcular el área de un triángulo necesitamos de una base y de una altura. Estas dos variables van a estar cambiando. Por ejemplo, la base le vamos a dejar de 6 y la altura de 9. El resultado que vamos a buscar, en este caso el área del triángulo, va a ser en la celda B5. En esta celda no debemos de colocar ningún dato, variable que vayamos a ir modificando, sino la construcción de la fórmula que va a permitir el cálculo del área del triángulo. Iniciamos. Recuerden siempre va a iniciar con el signo igual. Se recomienda que se utilice en el juego de paréntesis
ya que estos definen el orden y la estructura de las operaciones y el orden jerárquico de las operaciones en que se deben de ir resolviendo. Abrimos paréntesis. Recordemos la fórmula del triángulo base por altura sobre 2. Entendiendo que base por altura es una operación, al realizar esa operación sobre 2 o la división entre 2 es otra operación. Ok, entonces vamos a abrir otro paréntesis que va a definir la operación base, que estamos en B6, por, en este caso en Excel se expresa con un asterisco, altura. Cerramos esta primera operación y luego nos dice sobre la división entre 2. División en Excel se expresa con la diagonal entre 2 y cierro toda mi operación. Verifico base por altura sobre 2. Una vez que ya lo tenga, le doy un enter y me aparece el resultado. Vamos a ir personalizando. Ahora digamos, si mi base ya no es de 6 y ahora resulta que ya es 5 y mi altura es de 12, en automático la fórmula realiza los cálculos necesarios. No tenemos la necesidad de volver a realizar la fórmula. ¿Por qué? Porque ya queda programado. Entonces solamente lo que van a ir cambiando son las variables, en este caso la base o la altura. Y vamos a cambiar nuevamente, base de 4, en automático realiza la operación. Vamos a hacer otro ejemplo, el de índice de masa corporal. Para calcular el índice de masa corporal necesitamos un peso y una talla. Digamos que pesamos 70 kilogramos y medimos 1.73. Aquí hay que aclarar algo. Dependiendo de la configuración del sistema operativo y tanto Excel, cuando nos aparece el manejo de números con puntaje, si nos aparece alineado a la izquierda significa que lo está tomando como texto. Para ello vamos a ocupar en vez de punto una coma por la configuración del sistema. Si tienen el teclado completo en su computadora, el teclado numérico con el alfanumérico, les recomiendo ocupar siempre el teclado numérico porque ya viene configurado tal cual la función. En este caso vamos a cambiar a 1,73. Cuando ya se maneja como un número, los datos siempre se alinean a la derecha. Ok, continuamos. La fórmula del índice de masa corporal es igual a peso sobre talla al cuadrado. Si ustedes encuentran en su teclado el símbolo de V invertida, que es más o menos así, vamos a ver dónde se encuentra. Es este. Ese es el símbolo de potencia o elevado a al cuadrado. En este caso solamente pondríamos donde se encuentra la variable talla, potencia 2. Pero si se les dificulta ocuparlo, recuerden que la expresión matemática de algo elevado al cuadrado es la multiplicación por sí misma de ese dato, es decir, talla por talla. Lo haremos de esa manera. Iniciamos. Signo igual, abro paréntesis. Peso sobre, que es la división, talla por talla es una operación independiente, abro un paréntesis, talla por talla, que es
el talla al cuadrado, o la talla multiplicado por sí mismo, y cierro mi paréntesis de operación inicial con la operación final. Esto me significa que va a realizar primeramente esta operación, luego va a realizar la división con este dato. Una vez que ya lo tenga, le doy un enter y voilà, ese es el dato que a mí me interesa. También lo vamos a ir personalizando. Podemos aumentar o disminuir decimales de acuerdo a mis necesidades. En estos dos botones, aumentar o disminuir decimales. Vuelvo a cambiar, digamos que ya no peso 70, por la cuarentena ya subí 5 kilos. Altera en automático la fórmula, calcula los datos necesarios y en automático realiza las operaciones. Recordemos la estructura, que no se les vaya a olvidar. Signo igual, abrimos paréntesis que da la apertura a una nueva operación. Colocamos la celda donde se encuentran los datos. Colocamos los operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, potencia, entre otros. Si necesitamos realizar una operación independiente, de preferencia o siempre lo debemos de encerrar en un juego de paréntesis y siempre cerrar la operación inicial y le damos un enter. En cambio, las funciones solamente vamos a ir trabajando un rango de celdas. Ese término corresponde al manejo o agrupación de varias celdas. Ahorita vemos a qué se refiere. En este caso, las funciones se recomienda para realizar cálculos de datos que ya se han estudiado o que ya se han recabado. Por ejemplo, imaginemos que hicimos una encuesta. Le vamos a poner los campos nombre, sexo, edad, y puede ir todos los campos que requeramos. Vamos a inventarnos unos nombres. María, sexo femenino, edad 23. Juan, sexo masculino, edad 30. Carlos, sexo masculino, edad 29. Juana, sexo femenino, edad 34. Guadalupe, sexo femenino, edad 25. Ok, a simple vista tenemos 3 femeninos y 2 masculinos. Digamos que tenemos una base de datos enorme, no sé, 1000 datos, 1000 registros, y será más difícil sacarlo a simple vista cuántos hombres, cuántas mujeres. Para ello están las funciones. Digamos que queremos conocer cuántos hombres, cuántas mujeres existen en la población y el total de la población. Para ello vamos a ocupar algunas funciones. En este caso, para contar cuántos hombres y cuántas mujeres, vamos a ocupar la función contar.si. Esta función me permite contar bajo algún criterio. Siempre igual vamos a iniciar con el signo igual.
En este caso no va paréntesis, sino va el nombre de la función. Contar puntos y. Ojo aquí, si se dan cuenta, al posicionarme yo en alguna de las funciones que ya vienen establecidos en Excel, me aparece una leyenda con la función correspondiente o el objetivo que va a realizar dicha función. En este caso, contar puntos y cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición dada. ¿Ok? Y luego, al momento de ya tener habilitada mi función, me aparece un asistente. En este caso es el término que les decía, rango. Es la agrupación de un grupo de celdas donde vamos a estar manejando o estudiando o realizando las operaciones. En este caso se compone de una celda inicial. Vamos a contar cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos en la columna sexo. Con el primer registro tenemos en H5. Se le coloca el símbolo 2 puntos. Literalmente le decimos hasta el último registro. En este caso sería H11, H9. Luego hay que tener mucho cuidado. Dependiendo de lo que me marque en el asistente es lo que yo voy a ir colocando. Una vez que ya tenga el rango, me pide que coloque punto y coma. Aclaro, este punto y coma puede cambiar por solamente una coma, que de acuerdo a la configuración del sistema operativo y del programa Excel y tipo de idioma en que está instalado el programa, es el tipo de símbolo que me va a ir solicitando. En mi caso, punto y coma. Luego me dice criterio, ¿qué es lo que estoy buscando? Vamos a buscar, en este caso, a la población masculina. Para ello vamos a ocupar comillas y tal cual como los estamos identificando, en este caso con una letra M, cierro comillas y cierro mi función. Enter. A simple vista tenemos 2 de sexo masculino y me debe de arrojar 2. Hago lo mismo con las mujeres, signo igual, nombre de la función, contar puntos y, rango, celda inicial, 2 puntos, celda final. Vamos a buscar en las mismas celdas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que yo me equivoqué, en vez de Juana ahora es Juana y por ende es femenino, y que Guadalupe resultó ser que es masculino, entonces por eso debemos de volver a contar. Ok, punto y coma de acuerdo a mi asistente, y el criterio, en este caso voy a buscar a los de sexo femenino. Cierro comillas y cierro paréntesis y doy un enter. A simple vista pues, podemos contar que son 3 femeninos y me tiene que contar 3. El total, ¿cómo lo puedo obtener? A simple vista pues hago una suma, 2 más 3 es igual a 5, pero como les comentaba hace un momento, si son 1000 registros, 10.000 registros, obviamente estos datos es un poquito más complejo, se vuelve más complejo dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Y podemos ocupar otra función, en este caso que se llama suma o autosuma. Lo tenemos en la pestaña inicio y aquí tenemos una epsilon de autosuma. Le doy un clic y me aparece en automático la función suma y va a sumar las dos celdas donde yo realicé anteriormente las funciones, y doy un enter y automáticamente me aparece 5. Recordamos la estructura de una función, signo igual que en las funciones, en las fórmulas, perdón. En este caso diferencia nombre de la función y abrimos paréntesis.
Luego, de acuerdo a mi asistente, en este caso en funciones vamos a ir manejando el término de rango, que es una agrupación de varias celdas, lo que me solicite mi asistente y lo que yo vaya a ir colocando. Y cierro al final también la función para calcular. Si nosotros tenemos la necesidad de administrar un poquito mejor nuestro libro de trabajo, si se dan cuenta tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3, podemos cambiarle el nombre. Clic derecho, cambiar nombre, me habilita el cambio de nombre de la hoja. Y si soy un poquito más práctico, me gustan las cosas más rápidas, dándole doble clic rápido, me habilita el cambio de nombre. Le pongo, no sé, en este caso le vamos a poner fórmulas y funciones. Y doy un enter para terminar la edición. A la hoja 2 le vamos a colocar gráficas. Y a la hoja 3 tablas, se me ocurre. Ahora, si aún lo quiero personalizar un poquito más o administrar de manera mejor, puedo ponerle cada hoja una etiqueta de color. Eso ya es muy personal si lo quieren manejar de esa forma. Lo mismo, clic derecho, color de pestaña, elijo algún color para cada una de las hojas. Y es así como se pueden dar cuenta que a cada una de las hojas cambia el color de etiqueta. Y así yo lo puedo administrar un poquito mejor para que cuando yo acceda a mi libro que estoy trabajando actualmente, pues encuentre más rápido la información. Es así como se maneja principalmente la diferencia de los dos grandes pilares que trabaja Excel, que son las fórmulas y las funciones. Ambos son similares, pero tienen una estructura un poquito diferente. Las fórmulas, recuerden que se construyen de acuerdo a las necesidades que tengamos para calcular datos, y las funciones ya vienen establecidas por el programa. En las sesiones posteriores vamos a aprender cómo se realiza una fórmula utilizando diferentes funciones, y en este caso se va a conocer como funciones anidadas. Si tienen alguna duda, algún comentario, en el grupo de WhatsApp estaré al pendiente para aclarar las dudas. Primero vamos a ver lo básico, en este caso, que son las fórmulas y funciones. En un siguiente video vamos a ver el tipo de datos, las gráficas, los formatos, entre otros términos que vamos a ir viendo durante estas sesiones. De antemano les agradezco su atención, y cualquier duda pues quedo a su disposición.